La noche caía lentamente sobre Apatzingán, una ciudad comúnmente asociada con el ajetreo agrícola y la tranquilidad de sus campos, donde la vida se desarrollaba al ritmo de las estaciones. Sin embargo, bajo su fachada tranquila, había fuerzas que se agitaban en las sombras, fuerzas que muy pronto cambiarían para siempre el curso de la historia de este lugar. La quietud de la noche fue interrumpida por el sonido de motores distantes, una señal ominosa de que algo grave estaba por suceder. Desde lo alto, las cámaras captaban las calles desiertas de Apatzingán, donde las luces de los postes apenas iluminaban las aceras vacías. El viento soplaba con calma, pero la sensación en el aire era diferente. Había algo en la atmósfera que presagiaba un cambio. En el horizonte, las primeras luces de las patrullas comenzaron a brillar, avanzando en silencio por las calles estrechas de la ciudad. Los habitantes, ajenos a lo que se avecinaba, dormían tranquilos en sus hogares, ignorantes de la tormenta que estaba a punto de desatarse. A medida que la cámara se movía, se podían escuchar lejanos ecos de sirenas y el rugir de vehículos blindados que se adentraban en las zonas periféricas de la ciudad. Las fuerzas federales, preparadas para una operación de alto riesgo, se habían desplegado sin previo aviso. En las radios de los vehículos, las comunicaciones fluían rápidamente, dando instrucciones precisas, pero sin detallar por completo la magnitud del operativo. La calma reinante era el preludio de un enfrentamiento que, sin saberlo, ya estaba en marcha. El objetivo era claro, aunque por momentos, el misterio sobre su naturaleza crecía. En las horas previas, se había filtrado información de inteligencia que sugería una nueva movilización de grupos criminales en la región, algo que había activado una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Pero lo que las fuerzas del orden no anticipaban era la magnitud de la violencia que se desataría esa noche. Los sicarios, conscientes de que algo grande se avecinaba, ya se habían apostado en sus puntos estratégicos, listos para resistir. Algunos de ellos se encontraban en vehículos blindados, camuflados entre las sombras de las calles. Otros, con el rostro cubierto y las armas listas, se comunicaban entre sí a través de radios, planificando el enfrentamiento. Para ellos, la situación era clara. Si el Estado decidía intervenir en su territorio, no habría marcha atrás. La lucha sería sin cuartel. Mientras tanto, en el aire, la amenaza era inminente. Un helicóptero artillado se encontraba en posición, esperando la orden para entrar en acción. La presencia de esta máquina de guerra en la zona no era algo habitual, pero en ese momento, era la respuesta más contundente que las autoridades podían ofrecer. Equipado con una artillería pesada y con un alcance que superaba cualquier resistencia en tierra, el helicóptero pronto se desplazaría sobre la ciudad, iluminando la oscuridad con la luz de sus proyectiles. La tensión crecía. En las casas, las familias se mantenían alertas, algunos con la radio encendida, otros con los ojos clavados en las ventanas, buscando alguna señal de lo que estaba ocurriendo afuera. El sonido del helicóptero, lejos de ser reconfortante, era un recordatorio de que el conflicto estaba tocando a sus puertas. Nadie sabía con certeza qué sucedería a continuación, pero todos, de alguna manera, sentían que la noche ya no volvería a ser la misma. En el centro de la ciudad, las fuerzas federales se posicionaban. La operación había comenzado. Sin embargo, el despliegue no fue tan sencillo como se había anticipado. Un primer vehículo blindado pasó por las calles principales de Apatzingán, avanzando lentamente mientras verificaba que todo estuviera despejado. Aunque no había señales visibles de resistencia, la expectativa era alta. La información de inteligencia sugería que los sicarios se encontrarían más al sur de la ciudad, y allí la confrontación sería inevitable. Las patrullas avanzaron, tomando rutas alternativas para evitar posibles emboscadas. En cada esquina, los agentes se preparaban para lo peor, sabiendo que la posibilidad de enfrentarse a un grupo criminal bien armado era alta. El aire estaba cargado de una sensación palpable de tensión. La pregunta que flotaba en la mente de todos era, ¿sería esta la noche en que el Estado finalmente derrotaría a las organizaciones criminales en Apatzingán? ¿O la ciudad sería testigo de una batalla que cambiaría para siempre su destino? A medida que avanzaba la madrugada, la tensión en el aire aumentaba. La ciudad parecía estar suspendida en un limbo entre la calma y la tormenta. En las colinas que rodean Apatzingán, los ojos vigilantes de las autoridades mantenían un control total de los accesos, pero las sombras seguían acechando. Los sicarios sabían que su única oportunidad de sobrevivir era enfrentarse a las fuerzas del orden con toda la violencia posible. En sus mentes, la muerte era una posibilidad real, pero no cederían sin luchar. Los helicópteros artillados comenzaron a sobrevolar la ciudad. Su rugido al acercarse hacía que el aire vibrara. Este sonido, más allá de ser solo el zumbido de una máquina voladora, era un aviso de lo que estaba por venir. A pesar de la calma aparente, Apatzingán se encontraba al borde de la guerra. Los sicarios, en sus escondites, se preparaban para lo inevitable, el enfrentamiento con las fuerzas del Estado,
que ya estaban completamente desplegadas. Lo que nadie sabía era que esta noche no sería como las demás. Nadie en Apatzingán, ni siquiera los más informados, entendía el alcance de lo que estaba por suceder. La ciudad estaba a punto de ser testigo de uno de los enfrentamientos más intensos y devastadores que jamás había conocido. Aquel que cambiaría no solo la vida de los involucrados, sino también el destino de un territorio marcado por la violencia y la lucha por el control. La batalla estaba por comenzar, y las consecuencias serían irreversibles. Las calles de Apatzingán nunca volverían a ser las mismas, y al final, solo quedaría una pregunta: ¿quién saldría victorioso en esta guerra entre el Estado y el crimen organizado? Es lo que contaremos a continuación. Pero esa noche, la ciudad nunca olvidaría cómo la calma se transformó en caos. La oscuridad de la madrugada cubría Apatzingán, pero la quietud de la ciudad pronto se rompería de manera violenta. En las calles desiertas, el rugir de los motores de vehículos blindados se volvía cada vez más presente, mientras las patrullas se movían con precisión a través de la urbe. La tensión había alcanzado su punto máximo, y la confrontación era inminente. En el terreno, los sicarios, apostados en puntos estratégicos, observaban cuidadosamente. Sabían que la operación ya había comenzado, y que el enfrentamiento con las fuerzas del Estado era inevitable. La zona sur de Apatzingán, un área densamente poblada por viviendas y comercios, era ahora el epicentro de la batalla. Los vehículos blindados de los criminales, bien camuflados entre la oscuridad, estaban preparados para resistir el ataque. Los sicarios no eran ajenos a las tácticas de combate. Con la experiencia acumulada a lo largo de años de lucha por el control del territorio, sus posiciones estaban bien defendidas. Algunos de ellos, apostados en techos y edificios abandonados, se comunicaban entre sí por radios, mientras que otros se aseguraban de que sus armas estuvieran listas para cualquier eventualidad. Sabían que la respuesta del gobierno sería rápida y brutal, pero no estaban dispuestos a ceder sin luchar. En el aire, el helicóptero artillado comenzaba a tomar su posición. Su presencia fue anunciada por un zumbido lejano que rápidamente se convirtió en un rugido ensordecedor. Los sicarios, al escuchar el sonido del helicóptero, sabían que el enfrentamiento no solo se libraría en tierra, sino también desde los cielos. Este helicóptero no era uno más, estaba armado hasta los dientes, preparado para descargar una lluvia de balas y explosivos sobre sus enemigos. Los primeros disparos en tierra fueron como una señal de alarma. Una ráfaga de fusiles rompió el silencio de la madrugada, seguida de la explosión de una granada en el interior de una de las calles principales. Las fuerzas federales, que se habían dispersado por varios puntos de Apatzingán, respondieron de inmediato, pero el fuego proveniente de los sicarios era imparable. La batalla había comenzado. En el aire, el helicóptero artillado no perdió tiempo. Con una maniobra precisa, descendió sobre la zona caliente, apuntando a los vehículos blindados de los sicarios. Las ráfagas de metralla comenzaron a caer como una tormenta de hierro sobre las posiciones enemigas. Cada disparo parecía más un mensaje del Estado: no hay lugar para esconderse. Los sicarios, ahora conscientes de la magnitud del enfrentamiento, devolvieron el fuego con sus propias armas pesadas, tratando de derribar al helicóptero o al menos hacerle retroceder. La batalla no solo era física, sino también psicológica. Los sicarios, atrapados entre las fuerzas federales en tierra y el helicóptero artillado en los cielos, sabían que su situación era crítica. La superioridad de las fuerzas del orden era evidente, pero la respuesta del crimen organizado fue desesperada. Una lluvia de balas de alto calibre salió disparada de los vehículos blindados y de los puntos de resistencia en los techos, buscando al helicóptero y a las patrullas en tierra. El helicóptero, con su blindaje pesado y su habilidad para maniobrar rápidamente, esquivaba los disparos que volaban hacia él. Mientras tanto, los agentes en tierra, equipados con fusiles de asalto y granadas, se acercaban cada vez más a las posiciones de los sicarios. El fuego cruzado se intensificaba, con explosiones y el retumbar de las balas llenando el aire. En este enfrentamiento, cada segundo era crucial. A lo lejos, el helicóptero se elevó nuevamente, buscando un ángulo más favorable para descargar otra serie de disparos devastadores. Los sicarios, atrapados entre las fuerzas federales en tierra y el ataque aéreo, empezaban a ceder terreno. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a rendirse. Un pequeño grupo de sicarios intentó realizar una maniobra de escape, disparando a la desesperada para abrirse paso, pero la presión proveniente de todos los frentes les resultó imposible de manejar. En las calles, el sonido de las explosiones era constante. Los vehículos blindados de los sicarios se veían comprometidos. Algunos comenzaron a arder, y otros fueron perforados por las ráfagas de los helicópteros. La escena era un caos total. Humo, fuego y escombros por doquier. En el aire, el helicóptero continuaba su misión, sin detenerse ni un segundo.
Cada paso que tomaban las fuerzas federales era un avance hacia la victoria, pero también un recordatorio de que la resistencia de los sicarios podía ser aún más peligrosa. En tierra, algunos sicarios intentaron reagruparse en las zonas donde aún tenían cobertura, pero la presión constante de las fuerzas federales y el ataque aéreo los dejó sin opciones. La batalla, que había comenzado como un choque de fuerzas, rápidamente se convirtió en una huida desesperada, pero la respuesta del Estado no era negociable. El objetivo era claro, y ningún rincón de Apatzingán estaría a salvo hasta que el último sicario fuera neutralizado. La confrontación alcanzó su clímax en cuestión de minutos. Los sicarios, que en un principio habían buscado resistir el embate, se encontraron en una situación insostenible. Mientras los helicópteros artillados descargaban ráfagas de fuego sobre sus posiciones, las patrullas avanzaban sin descanso. Lo que inicialmente parecía una lucha de igual a igual, rápidamente se transformó en una derrota para el crimen organizado. En las primeras horas de la mañana, la calma llegó de manera repentina. El helicóptero, al final de su misión, se alejó de la ciudad, dejando atrás una escena devastadora. Los sicarios que aún quedaban en pie se habían retirado o habían caído durante el enfrentamiento. La resistencia había sido feroz, pero la superioridad en el aire y el despliegue de fuerzas federales en tierra habían asegurado la victoria para el Estado. Sin embargo, las secuelas del enfrentamiento eran palpables. Las calles de Apatzingán, una vez tranquilas, ahora estaban llenas de huellas de destrucción, vehículos calcinados, edificios perforados por balas, y el retumbar de explosiones que aún resonaban en el aire evidenciaban la magnitud del combate. A pesar de la victoria, Apatzingán nunca volvería a ser la misma. La noche de caos, sangre y pólvora quedaría grabada en la memoria de todos los que fueron testigos del evento, marcando un antes y un después en la historia de la región. El cielo sobre Apatzingán se convirtió en el escenario de una lucha que parecía irreal. El helicóptero artillado, con su potente armamento, sobrevolaba la ciudad mientras el rugido de sus motores resonaba en todo el territorio. A una altura que lo hacía casi indestructible, el helicóptero comenzó a desplegar su furia contra las posiciones de los sicarios. La primera ráfaga de disparos se fue desparramando sobre los vehículos blindados y edificios donde los criminales se resguardaban. Las explosiones iluminaban la oscuridad de la noche. Cada explosión no solo sacudía la estructura de la ciudad, sino también la moral de los sicarios. Intentaban devolver el fuego con fusiles pesados, pero sus disparos eran inútiles frente a la movilidad y el poder de fuego del helicóptero. El cielo, en pocas palabras, se convirtió en una zona de guerra. Los sicarios, a pesar de su resistencia inicial, se dieron cuenta rápidamente de que no podían ganar esta batalla en condiciones tan desventajosas. El helicóptero, ágil y preciso, se mantenía en constante movimiento, esquivando los disparos de los criminales y manteniendo a los sicarios a raya. Cada paso de este enfrentamiento aéreo le daba a las fuerzas federales una ventaja irrefutable. Los sicarios, atrapados entre el fuego aéreo y el cerco terrestre, sabían que su situación se volvía insostenible. A pesar de sus esfuerzos por derribar el helicóptero, los disparos no fueron suficientes para detener el avance de la máquina de guerra. Con cada pasada, los sicarios perdían terreno. El helicóptero, como una sombra inquebrantable, continuaba descargando metrallas sobre los últimos reductos de resistencia. La batalla aérea, tan implacable como precisa, sellaba el destino de los criminales en Apatzingán. El enfrentamiento dejó secuelas profundas tanto en los involucrados como en la ciudad misma. En las calles, los rastros de la batalla eran inconfundibles: vehículos blindados destruidos, edificios parcialmente derrumbados, y las huellas de las explosiones marcaban el paso de un conflicto que, a pesar de su corto pero feroz desarrollo, cambió para siempre la historia de Apatzingán. La población civil, aterrada, vivió el horror desde sus hogares, sin saber hasta dónde se extendería el conflicto. Los sonidos de las explosiones y el zumbido del helicóptero no solo representaron la violencia, sino también el miedo que se apoderó de los habitantes. Para el gobierno, el éxito del operativo se interpretó como una victoria significativa contra el crimen organizado, pero también sirvió de recordatorio de lo que estaba en juego. Apatzingán, que se había convertido en un bastión del narcotráfico, había demostrado que la batalla por el control de la ciudad estaba lejos de terminar. Las secuelas de esta confrontación probablemente seguirían alimentando las tensiones en la región durante mucho tiempo. Con la calma regresando lentamente a Apatzingán, la huella de la batalla aérea quedó grabada en las calles,
en los edificios dañados y en las mentes de quienes vivieron la pesadilla. El gobierno celebró una victoria importante, pero la sombra de lo sucedido aún persiste. ¿Fue este enfrentamiento solo un capítulo más en la lucha interminable contra el crimen organizado, o marcó el comienzo de una nueva etapa en el control del territorio? Las fuerzas federales demostraron su poder, pero la pregunta sigue siendo, ¿quién tiene realmente el control de Apatzingán? ¿Los sicarios que resisten desde las sombras o el Estado que intenta imponer su autoridad a toda costa? La batalla dejó un precedente, pero el futuro de la ciudad sigue siendo incierto. ¿Qué otros episodios de violencia nos esperan en el horizonte? ¿Cuántas más serán las vidas que se verán atrapadas en el fuego cruzado?